Vale. Entonces, bueno, la función antiderivada es el proceso inverso de la derivación, ¿no? Se llama antiderivación. Entonces, f con mayúscula es la antiderivada de la función f con minúscula si al derivar la función con f mayúscula, si al derivarla me da la función con f minúscula. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo quiero hallar la antiderivada de esta función, de f de x igual a 2x. Entonces, de momento, pues yo se las voy a dar ya listas. Luego ya les voy a decir cómo las encuentran, pero de momento se las doy ya aquí lista, ¿vale? Entonces, la antiderivada de esta función sería f de x con mayúscula igual a x2. Esta va a ser la antiderivada de esta función porque si yo derivo x2, me tiene que dar 2x. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, aquí, esta f de x es igual a x2. Entonces, la voy a copiar aquí. La copio aquí. Esta función la voy a derivar. Entonces, yo aquí digo f' de x. Entonces, esta función es f. Si la derivo, pues tengo que derivar esta parte de aquí. Entonces, la derivada de x elevado a la 2 va a ser igual a 2 por x, porque el exponente baja y me quedaría la x. Y aquí, pues, le resto 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces, miren, cuando yo derivo esta f mayúscula, me da igual a la f minúscula, ¿vale? Entonces, ¿qué dijimos antes? F mayúscula es la antiderivada de f minúscula, sí, al derivar f mayúscula me da f minúscula. Entonces, la antiderivada de esta función, de la función 2x, va a ser igual a x a la 2, porque yo la derivé y me dio igual a esta función. Puedo decir que f mayúscula es la antiderivada, o es la primitiva, o es la integral de esta función de acá arriba. Entonces vamos a ver varios ejemplos para que lo vayan entendiendo. Por ejemplo, si yo tengo f de x, aquí ejemplo 2, ¿no? Entonces hallar Entonces estamos haciendo el proceso contrario. Estamos haciendo el proceso contrario. Hallar la antiderivada de f de x igual a 5, ¿vale? Bueno, entonces, de momento, como les dije antes, yo se las doy la función solamente para que entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, la antiderivada sería f de x igual a 5x, por ejemplo, ¿no? Porque, miren, esta f de x es la antiderivada de esta función de aquí. Entonces, f de x es la antiderivada. Aquí es la antiderivada. ¿No? Entonces, esta f mayúscula igual a 5x es la antiderivada de f de x igual a 5. Y aquí, porque, dos puntos, porque, miren, yo la voy a derivar esta f mayúscula y me tiene que dar la f minúscula. Entonces, ¿por qué? F' de x es igual. Entonces voy a derivar. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 5x? ¿Cuál sería la derivada? Si yo derivo 5x, ¿cuánto me da? 5. 5, ¿no es cierto? Porque la derivada de x es 1. Entonces, la derivada de 5x es 5. Por lo tanto, esta f' de x es igual a f de x. Esto es igual a f de x, ¿vale? Entonces, luego les diré cómo sale esto de aquí, pero bueno, primero esto, que si yo quiero hallar la antiderivada o la integral de una función, entonces, ¿cómo sé que esa es la antiderivada? La forma de saberlo es derivando esto
y viendo que la derivada de la antiderivada, pues me da la función original, que es esta de aquí. Bueno, vamos a ver otros 3 ejemplos, para luego ya entrar a ver cómo es que se integra. Entonces aquí. Vamos a ver otros cuantos ejemplos. Ejemplo 3. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hallar la antiderivada de f de x igual a seno de x, por ejemplo. Ustedes vayan pensando, ¿cuál sería la antiderivada ahí? ¿Cuál sería? Si yo tengo que hallar una función f mayúscula tal que al derivarla me dé esta función de aquí. Entonces, miren, esta función f mayúscula es la antiderivada de esta función de aquí, porque vamos a ver que la vamos a derivar y me tiene que dar esa función inicial que era seno de x. Entonces, f de x igual a menos coseno de x es la antiderivada de esta de aquí. Porque, vale, entonces, voy a derivar esta de aquí y me tiene que dar la inicial, que era esta. Bueno, entonces voy a dejar este menos de aquí afuera, porque el menos es una constante, es como si yo tuviera el menos 1. Y voy a derivar la función coseno, ¿no? Vale. Entonces eso es igual a menos. Entonces, ¿cuál es la derivada de coseno? ¿Cuál es la derivada? Entonces, la derivada de coseno es menos seno de x, ¿vale? Entonces, aquí que tengo que menos, entonces la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, menos por menos me da más seno de x, ¿vale? Entonces, miren, esta f sin derivar es la antiderivada de esta función que tengo aquí de seno de x. Porque si yo derivo esta f mayúscula, me da igual a f de x, que era igual a seno. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿puede repetir nuevamente el ejemplo 3? Sí, no me quedó claro. Bueno, entonces, tenemos una función que es seno de x, ¿no? Entonces, yo quiero hallar la función antiderivada de seno de x. Entonces, como les dije antes, de momento les estoy dando la respuesta, ¿vale? Entonces, f de x es igual a menos coseno de x. Esta es la antiderivada de esta función. ¿Por qué? Porque si yo la derivo, vamos a ver lo que me da el menos, que es una constante, se puede quedar fuera. Siempre que estamos derivando, las constantes pueden quedar afuera. Entonces, aquí voy a aumentar un pasito. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de menos coseno de x. Entonces aquí escribo aquí el menos. Y aquí ya cierro paréntesis. Y esto derivada, ¿vale? Entonces yo voy a derivar lo que es esto de aquí. Voy a derivar menos coseno de x. Como el menos es una constante, puede salir aquí afuera. Y lo que es coseno de x queda adentro. Y solamente voy a derivar lo que es coseno de x, pues porque el menos no se lo va a derivar. El menos ya queda afuera. Esto va a ser igual. Este menos queda afuera y la derivada del coseno es menos seno de x, ¿no? La derivada de coseno. Por tanto, aquí menos por menos me da más y esto me da seno de x, pero más seno de x es lo mismo que decir seno de x, es lo mismo. El más en realidad no hace nada.
Entonces yo al derivar esta función de aquí, me da la función inicial que tenía aquí con f minúscula. ¿Vale? Entonces esa es la antiderivada. ¿Cómo sé yo si una función es la antiderivada de otra? Yo lo sé si yo digo esta f mayúscula es la antiderivada de f minúscula, si al derivar la f mayúscula me da la función que tiene al comienzo con esta de aquí. Entonces esa es la manera de saber. Bueno, a ver, veamos un ejemplo más de esto. Profe, es decir que como tal la respuesta es la que tenemos en la parte de acá arriba, ¿no? En el segundo renglón, y el de acá abajo es el proceso para obtener esa respuesta. Claro, la respuesta es la f. La f es la antiderivada. Por eso yo les digo, f de x es la antiderivada de f de x porque el porque es lo que dices tú, el proceso. Si yo la derivo esta y me da igual a la función inicial, entonces puedo decir que sí es la antiderivada. Si la derivada de f, si la derivada de f mayúscula me da f minúscula, entonces yo puedo decir que sí es la antiderivada. O sea que siempre vamos a saber la derivada, la antiderivada, siempre nos va a tocar es confirmarla, si es verdad o es falsa. Ajá, no, verás, la antiderivada es justamente lo que ustedes tienen que hacer. Entonces ahora ya les voy a explicar con ejemplos cómo hallar esa antiderivada. Ahorita yo se las estaba dando, pero en realidad ustedes tienen que saber hacer las dos cosas. Saber hallar la antiderivada o lo que es lo mismo, la integral o primitiva. Acostúmbrense en esos tres nombres, antiderivada, primitiva o integral. Acostúmbrense porque con cualquiera de los tres yo les puedo decir, hálleme la integral, o hálleme la primitiva o hálleme la antiderivada, ¿vale? Entonces ustedes esto también tienen que saber hacerlo. Yo se los he estado dando, pero ustedes la tienen que saber hacer porque hay una tabla de integrales. Entonces ahorita se las voy a mostrar. Esa tabla yo ya la subí en el COES. Entonces ahorita la voy a compartir esa tabla y se la tienen que, pues es mecánica, esa la tienen que aprender o si no, pues la van mirando, ¿no? Porque como ahora los exámenes son virtuales, pues ustedes, bueno, la van ahí. Entonces, les voy a compartir la tabla, ¿vale? Porque ahorita lo que yo les he dado la antiderivada, pero la antiderivada a ustedes es justamente lo que tienen que hacer, porque como estamos en cálculo integral, lo que tienen que hallar son integrales. Entonces, vamos a hacer, hallar pues bueno, voy a hacer un ejemplo más, ¿vale? Un ejemplo 4. Aquí. Entonces, vamos, ejemplo 4. Por ejemplo, yo les digo hallar la antiderivada o la integral, en otras partes, en otras palabras digo, de f de x, aquí. Entonces, ustedes se tienen que saber las derivadas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, f de x que sea igual, una bien facilita, la del logaritmo, pero yo les coloco aquí a 1 dividido entre x, ¿vale? Entonces, voy a hallar la antiderivada. La antiderivada aquí. Pero para poder hacer esto, ustedes se tienen que saber muy bien lo que son las derivadas, si no, pues, no les va a salir. Entonces, f de x va a ser igual al logaritmo natural de x. Porque miren, si ustedes, bueno, aquí es la antiderivada de f de x. Es la antiderivada de f de x, que f de x es igual a 1 sobre x, ¿no? F de x igual. Si no, no, tienen que acordarse de las derivadas. Entonces, f de x igual al logaritmo natural de x es la antiderivada de f de x, que es igual a 1 sobre x. Y ahora sí ya viene la explicación en el próximo renglón. Porque entonces yo voy a derivar este. Entonces, ustedes se tienen que acordar de cuál es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, aquí solamente, bueno, esto no me hace falta copiar. Entonces, aquí porque
acá abajo, porque f' de x es igual, entonces yo tengo que derivar este logaritmo. Entonces f' de x va a ser igual a 1 partido de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? La derivada del logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces, ustedes se tienen que acordar de esto, porque la antiderivada es la función inversa de la derivada. Entonces, tienen que saber derivar para que puedan saber antiderivar o integrar. Entonces, miren, yo derivo el logaritmo, yo me tengo que acordar que la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre x. Bueno, ahora les voy a compartir la tabla de derivadas. Ya esa ya está subida en el COES. Entonces, ahora dejo de compartir aquí y voy a compartir la tabla, ¿vale? Entonces, aquí. Entonces, miren, esta tabla ya está subida en el COES. Entonces, la integral se simboliza con esta S alargada, porque la integral esta es una suma. Cuando entremos a ver lo que es integral definida, yo ya les explicaré en qué consiste esa suma. Pero ahorita estamos recién en primitivas, o sea, en integrales que no están definidas. Definidas en cuanto a intervalos, ¿no? Porque aquí no hay ningún número, solamente están las integrales indefinidas. Entonces, por ejemplo, la integral de 1, porque aquí delante del de x iría el 1, sería la x. Si yo derivo la x, me daría aquí 1. Pero bueno, el 1 no aparece. Por ejemplo, si yo quiero la integral de x, sería x2 partido de 2 más la c. ¿Por qué? Porque esta es la antiderivada o integral, ¿vale? Esta es la antiderivada de la x. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función, ahora la vamos a hacer despacito en la calculadora. Si yo derivo esta función, me va a dar esta de aquí. Entonces, esta de aquí viene a ser la f minúscula y esta de acá afuera viene a ser la f mayúscula. Entonces, miren, vamos a ir haciendo algunas de estas de aquí. Esta ya la hicimos, esta de aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la integral o la antiderivada de 1 sobre x? La integral o antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de x, porque si yo derivo el logaritmo de x, me da igual a 1 sobre x. Entonces, ustedes se tienen que acordar de las derivadas. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de seno de x? La integral de seno de x es menos coseno de x, porque si yo derivo menos coseno de x, y esa ya la hicimos, les da seno de x, ¿vale? Entonces voy a hacer algunas de aquí, de estas de aquí, para que lo entiendan un poquito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a hacer, esta pues ya estaría, digamos. Entonces, vamos a hacer algunas más. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, pero ya los vamos a hacer con la notación. Entonces, la integral o antiderivada se simboliza con una S alargada que indica suma. Bueno, entonces es esta, miren. Bueno, ya la vieron ahí en la tabla, ¿no? Profe, Es esta de aquí. ¿Sí, dime? todavía estamos mirando lo que es de PDF. Ah, vale. Vale. Entonces aquí, compartir. Vale, verán. Entonces, la integral o antiderivada se simboliza con una S alargada que indica suma. Entonces es esta de aquí, miren, que yo la saqué de aquí. Esta de aquí es la integral, ¿vale? Entonces, para que lo entiendan, lo voy a ir escribiendo aquí debajito, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir la integral. ¿A quién vamos a integrar? A f minúscula. Entonces, aquí integral de f de x dx. Profe, qué pena, ¿puede regresarle un momentico, por favor, antes de que siga avanzando? ¿Regresar a dónde? A lo que estaba explicando al final, que la integral o antiderivada. Ah, sí, al símbolo, ¿no? A ver. Aquí, mira, la integral o antiderivada se simboliza con una S alargada que indica suma, y es esta S de aquí, así como una S alargada, que es esta de aquí, que yo la saqué de aquí, ¿vale? Entonces yo aquí estoy diciendo la integral de f de x va a ser igual a la f mayúscula que les había dicho, f mayúscula más una constante. La c es una constante, ¿vale? Eso siempre va a ser aquí así. Entonces, yo esta notación la voy a pasar a todos estos ejemplos que vimos aquí. Entonces, verán, como ya está todo esto hecho, entonces yo voy a cada ejemplo pasarlo a esta notación de aquí, pero ya están hechos, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, por ejemplo, yo voy a hallar la integral, ¿vale? Vamos a ir haciendo esta notación, vamos a ir pasando toda esta notación de aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a hallar la integral de ¿quién? De f minúscula. Entonces voy a hallar la integral de 2x. Entonces aquí voy a hallar la integral de 2x. Y aquí voy a colocar de x, ¿vale? Y esto va a ser igual a la antiderivada. Va a ser igual a x2. Va a ser igual a x. Entonces yo solamente estoy reemplazando en esta expresión. Aquí escribí la integral, aquí copié lo que era el 2x, que es la f. Aquí de x siempre va a ir, aquí la antiderivada, que es la f de x, que es igual a x a la 2. Aquí. Solamente estoy reemplazando en esa notación. x2 aquí. Y simplemente le aumento una constante. Porque si ustedes derivan esto de aquí, mire, la derivada de x2 es 2x. Y la derivada de cualquier constante, esta constante puede ser el 1, el 2, el 3, cualquier número. La c es una constante que es cualquier número real. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, si yo le aumento una constante y derivo, pues me vuelve a dar 2x. Es decir, que cuando ustedes deriven esto que está acá afuera, que es la f mayúscula, me va a dar lo de aquí adentro, me va a dar el 2x, que es la f minúscula. ¿Vale? Entonces yo aquí les escribo, C es una constante cualquiera. Y C pertenece a los números reales. Entonces aquí C pertenece, a ver, el pertenece, lo tenía por aquí, creo. Sí. C pertenece a los reales. O sea que C es cualquier número real, digamos. Vamos, entonces, miren, ahora nos vamos a concentrar en esta notación porque esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ya hasta que se acabe el curso. Entonces, presten mucha atención, ¿no? Y estas son cosas que son de memoria, son mecánicas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en la de acá. Voy a pasar a esta notación de aquí. Entonces, yo ya escribo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Usted Sí. dice que aquí en el ejemplo 1, dice que C es una constante cualquiera. ¿Por qué en este caso es 0? No le entendí esa Bueno, parte. aquí en esta puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, cualquier constante puede ser. Porque si tú derivas el 0, te da 0. Si derivas el 1, te da 1. Si derivas el 2, te da 2. Perdón, si derivas el 2, te da 0. Cualquier constante que tú derives, te da 0. Entonces, por ejemplo, si yo, aquí, ¿no? Si yo derivo este x2 más c, ¿no? Pongamos, yo digo aquí, f' puede ser 2x, f' puede ser 2x más 1, ¿no? Puede ser también 2x más 1. O sea que aquí la constante será 0, aquí la constante será 1. No, bueno, aquí, perdón, aquí no iría el 1. El 1 iría aquí.
aquí. F de X puede ser X2, pero F de X, lo voy a copiar F de X, las primitivas son muchas, o sea, las integrales indefinidas son muchas, no es una sola. Precisamente por esa constante. Vale, ahora sí aquí. A ver, no. Verán, entonces voy a escribir otras primitivas para que se den cuenta que es lo mismo. Bueno, entonces a esta primitiva o antiderivada le voy a sumar el 1. ¿No? Le voy a sumar el 1. Y aquí también puede, al derivar, sería 2x más 1. 2x más 1. Bueno, entonces ahora voy a derivar esta primitiva de acá abajo. Entonces, esta también, esta de aquí, x2 más 1, también es antiderivada de f de x, ¿no? Entonces aquí pongamos, veamos otras primitivas. Veamos otras primitivas de f de x. Entonces aquí yo le sumo esta constante, entonces la derivada de esta va a ser igual a la derivada, aquí, bueno, pongamos así, f' de x va a ser igual, aquí, a derivar esto que tengo aquí. Entonces yo voy a derivar esto que tengo aquí, x2 más 1. Aquí. Y cierro paréntesis y lo voy a derivar, ¿vale? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Derivo este de aquí. Entonces, la derivada de x2 es igual a 2x y la derivada de 1 es igual a 0. Más 0, ¿vale? Entonces, 2x más 0 es lo mismo que 2x, con lo cual me dio igual a esta de acá arriba, porque si yo derivo cualquier constante, la derivada del 1 pues me va a dar 0. Si aquí pongo 2, también me va a dar 0. Cualquier valor que yo ponga aquí que sea una constante, su derivada va a ser 0. Entonces, aumentemos una antiderivada más. Pongamos en vez del 1, escribamos el menos 5, por decir algo. Porque el menos 5 también es una constante. Aquí control U. Entonces, aquí x2, y aquí escribámosle menos 5, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a derivar x2 menos 5, ¿vale? Bueno, entonces miren, la derivada de x2 es 2x y la derivada del menos 5 es 0. Con lo cual, 2x más 0 me da 2x. Entonces, tengo ya tres antiderivadas, que son f de x igual a x2, f de x igual a x2 más 1 y f de x igual a x2 menos 5. Esas tres y muchísimas más son primitivas para esta función de acá arriba, ¿no? Entonces, lo único que cambia es la constante que le estoy sumando aquí. O sea que cada función tiene infinitas primitivas, porque yo aquí puedo sumar infinitas constantes, ¿vale? Entonces, ustedes, para que no estén hallando infinitas primitivas, lo único que van a hacer es aumentar aquí la C. Y ya está, con esta C, yo ya puedo decir que puedo aumentar aquí cualquier número, el que yo quiera. Bueno, ahora vamos a continuar con esta notación de aquí. Todos los ejemplos los voy a pasar a esta notación de aquí. ¿Vale? Entonces, el ejemplo 2 lo voy a pasar aquí. Dentro de la integral va f minúscula y afuera va f mayúscula. Entonces, yo voy a integrar el 5. Aquí voy a integrar el 5 y aquí le coloco dx. Vale. Y acá afuera voy a colocar la antiderivada, es decir, la f mayúscula tal cual. Entonces aquí coloco que esto es igual a 5x. Aquí esto era el 5. Entonces la integral de 5 de x es igual a 5x, pero le tengo que aumentar la c porque ustedes saben que hay infinitas primitivas. Entonces aquí yo le aumento la c. ¿Por qué? Porque miren, si yo derivo
esto de aquí, la derivada de 5x me va a dar la de aquí adentro, me va a dar el 5. Y si aquí aumento cualquier número, entonces si yo derivo este número me da 0. Con lo cual, esta será la primitiva de esta integral de aquí adentro, ¿vale? Vamos a seguir aquí en el ejemplo 3. Y vamos a seguir con la notación de antes. Entonces, dentro de la integral escribo la f minúscula y afuera la f mayúscula y le sumo una constante. Bueno, entonces aquí integral de f minúscula, o sea, de seno de x, y aquí siempre tengo que escribir dx. Esto va a ser igual aquí a esta primitiva o antiderivada. Va a ser igual a menos coseno de x. Y aquí le voy a aumentar la constante. Entonces, miren, si yo la derivada del coseno es menos seno. Y con este menos de aquí, menos por menos se me vuelve más, que era lo que habíamos hecho antes. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Pero como aquí tiene un menos adelante, menos por menos, pues ya les da más. Entonces, si yo derivo este coseno, me va a dar el seno, que está dentro de la integral. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la integral del seno? Pues es menos coseno de x más c. La integral o primitiva o antiderivada. Vamos a ver aquí. Vamos a pasar esto a la misma notación para que ustedes se familiaricen con esa notación. Bueno, entonces tengo la integral de f minúscula, de esto de aquí. Integral. Y ya les digo, eso es de memoria, son los que tengo una explicación. Eso está esa tabla ahí que se la tienen que aprender. Entonces 1 sobre x va a ser igual a f mayúscula, que sería igual al logaritmo natural de x, y le aumento la constante de integración. Entonces, miren, si ustedes derivan el logaritmo, les va a dar 1 sobre x, que es lo que está dentro de la integral. Entonces, la integral de 1 sobre x va a ser igual al logaritmo de x más c. ¿Vale? Y ahora ya veamos ejemplos directamente con la tabla. Profe, disculpe, entonces en ese ejemplo 4 le dejamos ahí o más C o le ponemos el 1. No, pónganle más c. Más c. O sea, en todas partes En todas, más C, o sea. en todas, Listo. en todas. Verán, en ahorita todas. voy a dejar de compartir la calculadora y les voy a mostrar la tabla, ¿vale? Entonces, dejo de compartir Bueno, la gracias. calculadora y voy a compartir la tabla de integrales, ¿vale? Ustedes siempre me dicen si se está compartiendo o no se está compartiendo. Entonces, miren, aquí estaría el 1 aquí dentro de la integral, que sería la f minúscula. Y acá afuera la f mayúscula. Entonces, si ustedes derivan la x, la derivada de x les va a dar 1, que sería lo que está aquí adentro. Y siempre le van a aumentar una c, siempre. Estas tablas, estas de las más sencillitas que encontré, porque hay unas que son larguísimas. Entonces, pues yo esta de las más corticas, digamos. Bueno, vamos a ver. La integral de x va a ser igual a x2 sobre 2. Y estas ya están estipuladas. Estas tocas aprendérselas. ¿Por qué? Miren, si yo derivo x2, ¿qué tengo que hacer? El 2 bajarlo acá y me queda 2x dividido entre 2. Este 2 se iría con el 2 y me queda lo de acá adentro, ¿no? Entonces la vamos a hacer esta, ¿vale? Derivando y todo para que se den cuenta que al derivar, pero esta ya está dada, esta no es que, es que ustedes se la tienen que aprender. Y luego les voy a dar ejemplos de esta de aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacerla esta, la integral de x. Entonces ahora dejo, bueno, lo que les quería decir es que siempre van a aumentar la constante c. Miren, aquí la c puede ser el 0, puede ser el 1, el 2, el 3, pero como hay infinitos números en los reales, ustedes simplemente le ponen la c. Mire, aquí también está la c, aquí está la c, aquí está la c, en todas está la c. Miren, aquí las pueden ver, que están en todas, esa tabla la tienen en el COES. Si ustedes quieren bajar otra tabla que se sientan más cómodos, pues hay muchísimas, ¿no?
Bueno, esto todavía no hemos llegado. Esto se llama integral definida cuando tienen un intervalo aquí. Esto va desde A hasta B, pero bueno, eso ya es para más adelante. Entonces, miren, esto sí les recomendaría que las vayan mirando. Por ejemplo, la integral del seno es el menos coseno, porque la derivada de coseno es menos seno y con este menos se vuelve más. La integral de coseno es seno, porque cuando yo derivo el seno, la derivada de seno es coseno, ¿vale? La derivada de tangente es 1 sobre coseno cuadrado. La derivada de arcoseno x es 1 sobre 1 menos x2. La derivada de arcotangente es 1 partido de 1 más x2. Estas pues toca aprendérselas. A ver, y esto que está aquí al lado, es cuando ya tenemos funciones. Ya no tengo, esta u es una función. Entonces yo aquí tengo que hallar lo que se llama la derivada interna, pero esto ya les explicaré más despacito, porque aquí no hemos llegado todavía. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de esto de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver. O sea, estas serían las exponenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí sería x a la 1. Aquí x a la n puede ser el 2, el 3, el 4. Entonces voy a dar unas cuantas de estas. Entonces ahora dejo de compartir aquí y voy a compartir la calculadora, ¿no? Vale, ahora están viendo la calculadora. Entonces vamos a hacer ejemplos de potencias. Entonces, ejemplo 5, digamos. Entonces vamos a seguir esa regla que está ahí. Entonces, porque en las matemáticas hay que ver la forma de las cosas. Entonces, la forma es esa. ¿Qué te dice esa integral? Que lo que tú tienes que hacer es, si tienes una integral, que te diga aquí. La regla es esta, miren. Si tienes una integral que es igual a x elevado a la n, x elevado a la n, y aquí siempre dx, siempre. Entonces, esta es una regla que hay que aprendérsela. ¿A qué te va a dar igual esto? Esto te va a dar igual a x, como la integración es lo contrario de la derivación, cuando yo derivo, resto el exponente. Por ejemplo, yo digo la derivada de x2 es 2x, ¿no es cierto? O sea que a la x se le resta 1 el exponente. En cambio, en la integración es lo contrario. A esta n, en vez de restarle 1 como en la derivación, lo que hago es sumarle 1. Entonces, aquí yo coloco elevado a la n, elevado a la n más 1. Entonces, si en la derivación resto 1, en la integración sumo 1. Y este exponente de aquí lo pongo aquí abajo, n más 1. Esta es una regla que se la tienen que aprender. Entonces, aquí es igual la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 partido de n más 1. Y siempre hay que sumarle la constante de integración. Siempre. Siempre hay que sumarle. Bueno, entonces, siguiendo esta regla, vamos a hacer el ejemplo 5, ¿no? Ejemplo 5.1, pongámosle aquí. Ejemplo 5.1. Supongamos, hagamos cuando la x está elevado a la 1. Y haremos más, ¿no? X elevado a la 1, x elevado a la 2, en fin. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a hallar la integral. Cuando esta n vale 1, es decir, de x a la 1, pero no coloco el 1, simplemente así, que era la que estaba ahí en la tabla. Entonces yo tengo que seguir esta regla. Miren, aquí, bueno, le voy a colocar el 1, pero pues no haría falta, pero bueno, porque están aprendiendo ahí. Entonces esto es igual a no colocar el 1, a simplemente yo colocar aquí x. Como en realidad siempre se coloca solo la x, bueno. Ya se entiende que si la x no tiene exponentes porque el exponente es 1. Entonces ahora vamos a hacer la regla de aquí.
Entonces, siguiendo esta regla, tengo que hallar esta integral. Ahora sí la van a hallar la integral. Yo ya no se las voy a dar, la van a hallar ustedes. O bueno, ahorita la van a hallar conmigo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que vuelva a escribir esta X que está aquí. Que la vuelva a escribir, entonces vuelvo a escribir esa X, pero el exponente tiene que aumentarse en 1. Este exponente está elevado a la 1, pues aquí le tengo que aumentar 1. Entonces aquí sería 1 más 1. Y aquí también 1 más 1 me da 2. Entonces, bueno, aquí también escribo el 2, ya de una vez lo escribo ese 2. Entonces esto me va a dar igual a X elevado 1 más 1, 1 más 1 me da 2, y aquí debajo coloco el 2. ¿Vale? Bueno, y aquí tiene que haberle escrito la C, porque la C no puede faltar. Entonces aquí más C, y aquí también más C. Bueno, y ahora si yo derivo esto de aquí, me tiene que dar el de acá adentro, la X, porque miren, yo derivo, bueno, voy a derivar esto acá aparte, digamos, ¿no? Entonces F, eso es F mayúscula, esta antiderivada se llama F mayúscula. Entonces, F de X igual a todo esto de aquí, a esto de aquí, es la antiderivada de X, es la antiderivada de X, porque entonces la vamos a derivar esta de aquí, porque la voy a derivar y me tiene que dar lo que está dentro de la integral. Entonces aquí le pongo F', y aquí ya pongo paréntesis para derivar todo esto, y me tiene que dar lo que está dentro de la integral. Entonces aquí, igual, vale. Voy a derivar esto. El 2 me queda igual porque es una constante, ¿no? Entonces aquí me quedaría un medio, o sea, el 2 me queda igualito aquí abajo, y la derivada de x2 sería 2x. Entonces aquí sería 2x. Y cuando un número está solito o una constante está solita, su derivada es 0. Aquí, por ejemplo, tengo un medio, pero está acompañado con la X. Por eso no se me anula este 2 de acá abajo, porque está acompañado con la X. Vale, entonces miren, este 0 no hace nada. Aquí, el 2 se va con el 2 y me queda la X. Me queda X más 0, que sería X. Y es lo que está aquí dentro de la integral, porque X es lo mismo que X a la 1. ¿Vale? Este sería ejemplo 5.1. Vamos a hacer ejemplo, otros 2 hagamos. Vale, entonces vamos a hacer el ejemplo 5.2. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí coloquémosle x a la 3, por ejemplo. Porque este era x a la 1. Vamos a colocar x a la 3. Entonces vamos a hallar la integral de x a la 3. Entonces aquí integral de x elevado a la 3. Y siempre hay que escribir de x, siempre, porque ustedes en la tabla siempre van a encontrar el de x y van a encontrar la c. Y yo tengo que seguir esta regla, miren, esta regla ya está dada en la tabla. Entonces aquí escribo, la X la escribo igualita, ¿vale? La X la escribo igual. ¿Cómo tendría que escribir el exponente? De acuerdo a esta fórmula de aquí. Este 3, ¿cómo tendría que escribirlo? Aquí. ¿Qué tendría que aumentarle? El 1. Eso, entonces lo aumento. Más 1, profe. Eso, entonces sería 3 más 1, que de una vez ya escribo 4. Y aquí abajo también escribo el 4, porque aquí me dice que si el exponente es n más 1, el denominador también es n más 1, ¿vale? Y aquí le aumento la constante. Vale, entonces aquí ya no voy a derivar esto,
Porque ustedes esta parte en realidad no me la tienen que hacer. Esto solamente es para comprobar si f' me da igual a f minúscula, esto sería f minúscula. Entonces, si la derivada de f mayúscula me da igual a f minúscula, entonces sí está bien hecha la integral. Eso es si ustedes lo quieren comprobar. Si no, mire, con que hagan hasta aquí ya es suficiente, porque en la tabla ustedes solamente van a encontrar hasta aquí. Esto otro de derivar solo es para comprobar, pero esto no lo tienen que hacer. Esto era porque hoy es la primera clase y yo quería que se den cuenta por qué se llama la antiderivada, ¿vale? Ya está en el punto 2 que estamos haciendo, ahí sería la respuesta definitiva. Eso, aquí ya terminarían, ¿vale? Profe, o sea que debemos aprendérnosla para de ahí saber cómo reemplazar, porque tiene que Claro, ver. exactamente. Entonces ustedes, yo ya esa tabla ya se las coloqué allí. Entonces, esa sí que la tienen que repasar un poquito, pues para, por ejemplo, pero yo de todas formas en cada clase les voy a escribir la fórmula de cada integral. De los ejemplos que hagamos, yo les voy a escribir la fórmula, pero también es bueno que ustedes le echen, que la impriman, que la tengan al lado de ustedes, para cuando vayamos haciendo, ustedes ya se vayan familiarizando con eso. Pero son fórmulas que ustedes se tienen que aprender, ya están dadas. Es algo muy mecánico, ¿no? Que lo que toca emplear es la memoria, pero esto no es que haya, no, ya son formas, ya son fórmulas, digamos, fórmulas que tienen una forma, valga la redundancia. Bueno, entonces, hagamos otro ejemplo, pongamos X, lo voy a hacer con exponente positivo y con exponente negativo también, porque no hemos hecho con exponente negativo. Entonces, por ejemplo, aquí, ejemplo 3. Por ejemplo, ¿cuál haríamos con ejemplo 3? ¿Qué se les ocurre? Una X elevado a la cuánto. Hagamos el último con exponente positivo. ¿A cuánto elevamos la X, por ejemplo? Por ejemplo, a la 7 puede ser, ¿no es cierto? Y aquí colocamos de X y hallamos esta integral con esta fórmula de aquí. ¿No? Y ya este otro proceso ya no hay, porque ya hemos hecho bastante y tampoco me tienen que hacer esto, porque estamos en cálculo integral, ustedes lo que me tienen que hallar es la integral, no más. Bueno, entonces yo al 7 le tengo que aumentar 1. Entonces, esta integral me quedaría X elevado como a la n, le aumento 1 y la n en este caso es 7, pues 7 más 1, 8. Y ese exponente también va como denominador. Y aparte Sobre de 8. ¿cómo? Sobre 8 más CE. Correcto, muy bien. Y vamos a ver otro ejemplo, pero ya con exponentes negativos, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, el X3 con negativo y el X7 con negativo, porque eso también sale Profe, muchísimo con negativo. Entonces o aquí, sea, lo único que cambia es lo que es la X elevado a tal, porque la S y el de X y la C van a ir siempre, ¿no? siempre, esos siempre van a ir, siempre. Entonces verán, aquí vamos otros dos ejemplos, pero con exponente negativo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estos mismos de aquí, pero ya con negativo. Por ejemplo, X a la menos 3. Entonces, aquí ponemos X elevado a la menos 3, ¿vale? Bueno, y aquí de X. Vale. Entonces, voy a seguir la misma fórmula. Aquí sí la voy a hacer un poquito más largo el proceso porque es negativo. Entonces, aquí escribo X elevado a la menos 3, miren, hasta ahí está igualito, ¿vale? Pero yo tengo que seguir esta regla de aquí, entonces me dice que al exponente le sume 1, entonces le voy a sumar 1 aquí, le sumo 1, ¿no? Aquí he hecho este proceso así porque es que acá es facilito, al 3 le sumo 1 y me da 4, aunque aquí también al menos 3 le sumo 1 y me da menos 2, pero bueno, yo prefiero hacerlo, como es negativo, pues aumentar un poquito el proceso. Entonces aquí este exponente va como denominador. Y ahora sí ya hago las cuentas.
Aunque ustedes ya a medida que hagan integrales, pues ya lo van a ir haciendo más mecánico, más rápido. Entonces, menos 3 más 1, el exponente que les quedaría ahí sería el menos 2. Y este menos 2, pues ya hicieron la cuenta acá arriba, ya no hace falta que la hagan acá abajo, ya simplemente lo escriben aquí el menos 2. ¿Vale? Y vamos a hacer con menos 7 aquí. Le Otro falta ejemplo. la C, profe. Pero en realidad es lo mismo, que yo tenga aquí un número negativo, pues si le aumento el 1, este que era menos 3, pues se me convierte en menos 2. Y aquí ya el último ejemplo de estos. Entonces aquí, por ejemplo, este de aquí, x a la menos 7. Entonces aquí vamos a hacer la integral de x elevado a la menos 7 y siempre de x, siempre de x. Y seguimos la regla, esta de aquí. Entonces, ahí va a ser igual a x elevado a la menos 7 más 1. Miren que no ha cambiado nada, ¿no? Es lo mismo. Y acá abajo también, menos 7 más 1. Menos 7 más 1. Vale, y aquí, esto Falta les va a dar sumar igual. Ah, bueno, y me faltó la C aquí. y arriba también. Vale, ahora la ponemos. Entonces, más C. ¿Dónde? Aquí, ¿no es cierto? Ajá. Más C. Y aquí también, más C. Entonces, aquí, más C. Vale. Entonces, aquí, ya escribo el resultado definitivo. Ya hago la suma ahí en el exponente. Entonces, digo, menos 7 más 1, pues me quedaría menos 6 aquí. Y acá, pues como es la misma cuenta, ya simplemente escribo aquí menos 6. Y aquí ya le sumo la constante. ¿Vale? Entonces, miren, ahora dejo de compartir aquí y me voy a la tabla para mostrarles cuál regla es la que hemos hecho. Entonces, la regla que hicimos fue esta de aquí, miren. Ah, bueno, esto sí es importante, que la n sea diferente de menos 1, porque yo siempre les he dicho, el denominador no puede ser 0. Si yo aquí coloco menos 1 más 1, eso me da 0. Y el denominador no puede ser 0. ¿Vale? Bueno, entonces eso. Eso sería allí. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a ver. Esta fue la regla que seguimos. Entonces podemos hacer así con raíces. Esta exponencial también se puede hacer con raíces. Pero bueno, a medida que vayamos, miren, esta también la hicimos, esta de aquí, x a la 2, me da x a la 3 partido de 3 más c, porque se está siguiendo esta regla de aquí. Este ejemplo no lo hicimos, pero miren, aquí al 2 le sumo 1, 2 más 1, 3, y aquí 3, y le sumo la constante de integración. ¿Vale? Bueno, y estas así, estas, a medida que las vayamos viendo, pues ustedes van haciendo. Por ejemplo, hagamos ejemplos de aquí, de arcoseno, de este de aquí, ¿vale? Sigamos esta regla de aquí. Entonces, ahora vamos a ver tipo arcoseno. Entonces, miren, tienen que aprenderse la forma. En matemáticas siempre es importantísimo la forma. Entonces, ¿qué forma tiene la integral de x a la n? La forma es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué forma tiene la integral de 1 dividido entre la raíz de 1 menos x2 arcoseno de x? Porque la derivada de arcoseno me va a dar esto de aquí adentro, ¿vale? Entonces vamos a ver así formas sencillitas, no nos vamos tampoco a complicar mucho. Entonces eso, podemos ver ese tipo. Y el tipo exponencial que creo que fue el que vimos ahorita. Entonces voy a ver qué más ejemplos tengo
veríamos el tipo exponencial y luego veríamos el tipo coseno y ya está. Bueno, entonces esto... Guardar. Vale. Voy a ver qué más tenemos aquí, abrir. A ver, la exponencial, ¿no? Tipo exponencial. Y ya les escribo ahí cuál es. Vale, pero... Aquí tenemos dos aquí. La X sería el exponente y aquí el 3 sería el exponente. Entonces aquí hay de dos formas de integral, digamos. Entonces, primero yo les voy a escribir a qué es igual la integral de cada uno, pues para que lo puedan hacer. Entonces, la integral de a a la x, ¿no es cierto? Entonces, aquí, para que la tengan la forma y la sigan. Entonces, aquí sería. La integral. A ver, aquí en mate, aquí. Vale, la integral de, miren, cuando yo les escriba una constante, o sea, la a se está refiriendo a un número. Y la x sí es variable. Entonces aquí vamos a colocar de a elevado a la x y siempre dx, siempre. Entonces eso va a ser igual a esta igualita, tal cual está ahí, la van a escribir igual. Entonces ustedes van a escribir a elevado a la x, la van a escribir igualita. Y aquí abajo van a dividir entre el logaritmo natural de esta a. ¿Vale? Siempre. Y aquí le vamos a sumar la c. Entonces, cuando ustedes miren la tabla, ya encontrarán esta integral. Entonces, antes de hacer estas de aquí, voy a hacer unas dos de estas, ¿no? Entonces, tipo exponencial. Entonces, aquí ejemplo. Ejemplo 1. Vale. Profe, qué pena. Yo todavía sigo viendo la tabla de integrales. Vale. Ahí ya la dejo de compartir. Vale. Ahora están viendo la calculadora, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Así. Verán. Sí, profe. Entonces, yo voy a hacer la que es tipo exponencial, ¿vale? Que tiene esta fórmula. Yo por eso siempre les escribo la fórmula. Entonces, la integral de un número, cuando diga a es un número, a elevado a la x de x va a ser igual a esta integral de aquí, a la x, o sea que esta a la x vuelve a quedar igualita, la van a escribir igualita, dividido entre el logaritmo de este número de aquí, más la constante. Entonces vamos a hacer ejemplos de esta forma, porque de esta ya se la saben, de esta de aquí, x a la 3, la integral de cuando el exponente es un número, aquí le sumo 1 y divido entre esa misma cantidad. Esta ya hicimos, de esta segunda parte. Pero de esta primerita no hemos hecho, entonces voy a hacer de esta. Entonces, por ejemplo, ejemplo 1. Aquí. Pero como les digo, esto es mecánico. Por ejemplo, la a que valga 2, por decir algo. 2 elevado a la x, ¿vale? 2 elevado a la x, y aquí siempre le escriben de x, siempre. Vale, yo voy a seguir la forma de esta fórmula de aquí, esa forma tengo que seguir. Entonces aquí hago una fracción. Me dice que esta parte se repite, me queda exactamente igual a como está aquí adentro. Entonces yo voy a escribir, esto de aquí lo tengo que escribir igual aquí afuera. Entonces aquí escribo 2 elevado a la x, ¿vale? Y aquí debajo me dice que escriba el logaritmo de este número de aquí. Entonces yo aquí voy a escribir logaritmo natural de este número que tengo aquí. Logaritmo natural de 2 más la c, ¿vale? Entonces ustedes la miran esta fórmula en la tabla de integrales. Vale, este será el ejemplo 1 de esta fórmula. Vamos a ver otros
Bueno, no sé si harán falta 2 ejemplos más. Si no, ya, si ustedes ya lo han entendido, pues ya no hacemos más de esta fórmula. Ejemplo 2. Entonces voy a colocar, por ejemplo, 5 elevado a la x. Entonces aquí la integral de 5 elevado a la x. Y siempre me escriben el de x, siempre. Vale, y tengo que seguir esta fórmula de aquí. Entonces, como aquí tengo una fracción, ¿qué va en el numerador? En el numerador se repite lo que está dentro de la integral. Entonces, aquí en el numerador se va a repetir 5 a la x. Entonces, yo ahí escribo 5 elevado a la x, ¿vale? Y en el denominador va a ir el logaritmo de este número que está aquí. Entonces, yo voy a escribir aquí logaritmo natural o neperiano, logaritmo neperiano, bueno, ln, logaritmo de este número que está aquí, del 5, o sea, de la base. Este viene a ser la base y este el exponente. Entonces, es el logaritmo de la base y aquí lo aumento una constante que se llama c, ¿vale? Bueno, hagamos un ejemplo más y ya, y para pasar a hacer estos de acá. Pongamos con el 7, hagámoslo. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Bueno, entonces aquí ponemos. Siempre se me hace este símbolo, ¿vale? Entonces aquí le colocamos, por ejemplo, 7 a la x. 7 elevado a la x y aquí de x, ¿vale? Entonces, siempre tengo que seguir esta fórmula de aquí. Entonces, bueno, digo, ¿a qué es igual eso? Me dice que en el numerador se repite lo que está dentro de la integral. Entonces, aquí en el numerador se va a repetir lo que está dentro de la integral, que es 7 elevado a la x. Y en el denominador va a ir el logaritmo neperiano de la base, o sea, de la a. Entonces aquí, entonces, ¿qué sería el logaritmo neperiano de quién? ¿De quién? ¿De 7? Correcto. Eso, entonces esto ya lo entendieron. Verán, entonces ahora vamos a hacer, aquí hay combinación, porque yo en una integral puedo combinar muchas formas, ¿no? Puedo combinar, por ejemplo, la que vimos primero y la que estamos viendo ahorita, y puedo combinar más si quiero. Bueno, entonces aquí estoy combinando 2. Entonces estoy haciendo 3 a la x. Entonces, ¿cómo integro el 3 a la x? Entonces tengo que ver esta forma de aquí. Aquí hay una fracción. En el numerador va exactamente lo que está aquí adentro de la integral, que sería 3 a la x. Y en el denominador va logaritmo natural de la base. La base sería el 7, logaritmo neperiano del 7, ¿vale? Todavía no lo he aumentado aquí la c, pero bueno. Entonces aquí después le aumentamos la c, más c. Bueno, entonces solamente estoy en la primera parte. Luego este menos me queda igual, porque el menos es una constante, me queda igual. Y ahora voy a integrar el x3, que fueron de los ejemplos que miramos al comienzo. Entonces, ¿cómo integro? Cuando aquí está la x y acá está un número que es constante, porque el 3 es constante. El 3 siempre será 3, nunca va a cambiar. En cambio, la x sí que puede cambiar, porque la x puede valer 1, la x puede valer 2, 3, lo que sea. Entonces, aquí, este x a la 3, ¿cómo lo integro? Sumando 1 al exponente y colocando el mismo número en el denominador, ¿vale? Entonces, miren, no se vayan a confundir. Aquí tengo una base y aquí tengo un exponente. Aquí tengo una base y aquí tengo un exponente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la base es un número y el exponente es la x, y la x es variable. Acá la base es la x y la x es variable y el 3 es un número. O sea, el 3 pues nunca va a dejar de ser 3, pero la x sí que puede ocupar cualquier valor. Entonces, si yo tengo aquí un número y aquí la x como exponente, esta es la forma. Y si tengo aquí la x y aquí un número, entonces la fórmula era x a la n más 1 dividido entre n más 1. ¿Vale? Que se acuerden eso. Ahora vamos a ver, a recordar
yo les voy a decir a qué es igual la integral de e a la x antes de hacer esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí, ya otros ejemplos, ¿no? Ejemplo 3. Ejemplos de la integral de e a la x. Voy a colocar aquí ejemplos de la integral de e elevado a la x. Entonces yo primero les doy la fórmula de esto y después ya hacemos para que ustedes sigan la fórmula, ¿no? Entonces si ustedes siguen una fórmula ya saben lo que tienen que hacer en cada paso. Entonces vamos a ver a qué es igual la integral de e elevado a la x. La integral de e elevado a la x siempre vamos a escribir de x. Y esto es igual, bueno, aquí me faltó la c. Ahora estamos acá. Entonces, la integral va a ser la misma, e a la x. No va a cambiar. Entonces, aquí me queda e a la x y le sumamos la constante. Entonces, le sumamos la constante, ¿vale? Entonces, la integral de e a la x y le sumamos esta constante. Vale, entonces aquí, vamos a ver. Vamos a ver en estos ejemplos lo que es la derivada interna, porque si no, no se podría hacer aquí, ¿no? Entonces, para que podamos integrar esto, yo tengo que, entonces aquí, cuando tenga aquí una función, por ejemplo, esta sería así, sin funciones, pero cuando tengo la integral con una función, entonces sería así, integral de e. Siempre que hay una función, por ejemplo, aquí sería a por x. Entonces yo escribo la u. Eso también lo tenían aquí en la tabla. Ahora voy a dejar de compartir para que la miren. Entonces dejo de compartir aquí y comparto ahora la tabla para que miren lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora estoy compartiendo la tabla. Miren, por ejemplo, cuando tenemos una función, es la misma fórmula de aquí, pero ya no es la X, sino cuando ustedes miren la U, se están refiriendo a una función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una cosa es tener la X, ahora dejo de compartir aquí y voy a compartir la calculadora. Entonces, por favor, me dicen si la estamos compartiendo. ¿Están viendo la calculadora? Bueno, entonces aquí vamos a hacer e a la U, e elevado a la U, e elevado a la U. Y aquí colocamos du, pero esta u es una función. Entonces, claro, va a ser igual a lo mismo, ¿no? A la x más c, ¿no? Perdón, e elevado a la u más c. Entonces, vamos a ver aquí, y luego tenemos que derivar esta función de aquí, la función interna. La derivada interna, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí. Vamos a integrar esta función. Vamos a integrar la función. Profe, ¿Sí? Dime. muchas gracias. Me retiro porque tengo otra clase. Hasta luego. Bueno, entonces sí, dejémoslo aquí porque ya son 18:55, entonces ya, sí, dejémoslo aquí ya. Entonces,